Tal amigos y amigas? Bienvenidos. Bueno, el día de hoy quiero enseñarles cómo aumentar el daño ofensivo sin gastar dinero. Yo lo resumo en 6 pasos, ¿sí? Recuerden que este es un canal donde enseñamos a mejorar estadísticas sin gastar dinero, ¿sí? Bueno, primer paso, ¿cómo aumento un 5% de daño ofensivo? Bueno, este primer paso es llevar el castillo al nivel de expansión más alto. Como lo pueden ver acá, si lo tuviéramos en nivel de expansión alto, nos daría un 5% más de daño ofensivo. ¿Sí? Bueno, segundo paso, estudiando el libro de balance. ¿Dónde está ese libro? En el oculto. Vamos, buscamos el libro de balance. Acá está. Y en el capítulo número 3, en la parte inferior, nos muestra que nos va a aumentar porcentajes de daño ofensivo estudiándolo. ¿Sí? Acá está. Libro de balance, capítulo 3, daño ofensivo. Tercer paso, en el templo de la civilización. Bueno, aquí más que todo es donde yo he aumentado mi daño ofensivo, porque pues es más fácil conseguir los recursos que se necesitan. Bueno, les voy a enseñar. En el templo de civilización están las civilizaciones alma del dragón, alma de vikingo y alma de Yamato. ¿Dónde estudiamos? Empezamos con alma de dragón. Entramos a alma de dragón donde dice devastación de dragón. Vamos acá. Como lo pueden notar acá dice daño ofensivo. Lo llevo al 9. Y en la parte inferior, daño ofensivo en su parte izquierda lo llevo en 3. Nos dará más daño ofensivo. Bien. Entonces estamos claros que en devastación de dragón estudiamos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Alma de vikingo, lo mismo, el mismo procedimiento. Nos dará ofensivo y nos dará ofensivo abajo en la parte izquierda. ¿Sí? Y en alma de Yamato, acá tenemos daño ofensivo y nos dará ofensivo en la parte izquierda de abajo. ¿Sí? ¿Cómo más conseguimos? En la misma civilización, pero en todas, en las 5 civilizaciones, en la parte donde dice masacre, vamos a media luna, donde dice masacre de media luna, nos dará 2,5% de daño ofensivo si lo terminamos, como lo pueden notar acá, 2,5% de daño ofensivo. Y asimismo es con todas las civilizaciones, en la parte donde dice masacre nos aumentará el daño ofensivo. Como lo pueden ver, tratando de terminar. Recuerden que esto es un canal donde progresamos y subimos estadísticas sin gastar nuestro dinero. Bueno, entonces sumando esto nos da un total de 12% de daño ofensivo, sumando las de masacre, ¿sí? Y sumando las de valentía, estamos acá en valentía. Terminando esto, nos da un 16% por cada civilización. Por cada civilización. Tendríamos en las 3 civilizaciones, en la parte de arriba, un 48%. Y 16% en la de valentía, sería un 60% de daño ofensivo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta sobre este tema en la civilización, yo les voy a resolver. ¿Sí? Solamente pregunten. Solamente les estoy informando cómo lograrlo. Bueno, vamos al paso número 4. ¿Qué dragón utilizar para daño ofensivo? Yo utilizo a Godzilla, ¿sí? Godzilla tiene una habilidad que se llama daño ofensivo cuando usted lo tiene en nivel 40. Como lo pueden notar acá abajo. Aumentará el daño ofensivo en 1,50 por cada nivel. ¿Sí? Entonces traten de subir al dragón Godzilla al nivel 40 y tendrán más daño ofensivo. Bueno, ¿qué palabra utilizo yo en el daño ofensivo? Yo en este momento tengo esta palabra en el 8º mandato que se llama caída del cielo.
Me da un daño ofensivo del 25%, amigos. Caída del cielo. Daño ofensivo del 25%. ¿Sí? Bueno. Y bueno, quinto paso. Recuerda que estamos en el cuarto paso. Quinto paso, las gemas. En las gemas conseguimos nosotros daño ofensivo. Acá nos dan gemas de nivel 2, nivel 3 y nivel 10 en daño ofensivo. La nivel 10 es la más difícil de conseguir, ustedes lo saben. Yo tengo nivel 2 y nivel 3 al máximo. Como lo pueden notar acá dice daño ofensivo más 2%. Y este de acá arriba, daño ofensivo más 3%. ¿Sí? Esto yo lo utilizo en las armaduras y me potencia más el daño ofensivo cuando ataco. Bueno, pasemos a ese tema, las armaduras. ¿Qué armadura utilizar para que me den daño ofensivo? Yo utilizo casco de arcángel. Vamos, acá lo tengo, casco de arcángel. Me dice que me da un daño ofensivo del 3% con la gema y un daño ofensivo de 1,80% potenciando atributos. ¿Sí? ¿Qué otra armadura nos da porcentaje en daño ofensivo? El casco de la reina. Como lo pueden notar acá, en el casco de la reina me da un daño ofensivo del 5%. Y yo le tengo gema del 2% para un total del 7%. ¿Sí? Otra parte de armadura, las botas de la reina. Botas de la reina nos dará un 5% más de daño ofensivo, amigos. Esto es una serie de procedimiento, de trabajo, pero se puede lograr sin gastar ni un solo peso, ni un solo dólar. Tratemos, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, inquietudes, yo voy a resolverlas. ¿Sí? Estamos acá para ayudarlos. Ya saben, suscríbanse, compartan el link. Hasta pronto, amigos.